una chinampa más pequeña en la que se cultiva perejil. Vamos a anotar ahí la expresión que representa el área de la chinampa donde Genaro cultiva verdolaga. Es esta parte, la más grande. Entonces, del lado mide 5x y del otro lado mide 3x. ¿Qué expresión? Vamos a ver. Sería esto, multiplicar lado, que es la base, en este caso está en la parte de arriba, 5x, multiplicarlo por 3x. Y el resultado es 15x. ¿Por qué? Porque se multiplican los términos. En este caso, el 5 por el 3 me da 15 y x por x me da x al cuadrado. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué expresión representa el área cultivada con perejil? El área cultivada con perejil es la que está en la parte inferior de la imagen, que de base mide 3x y el lado más corto mide x. Entonces yo tendría que multiplicar este lado por este. Es un rectángulo, es como base por altura o largo por ancho. Entonces, ¿cómo creen que quedaría? La aquí. 3x por x igual a 3x al cuadrado, porque se multiplica 3 por x da 3 y x por x, x al cuadrado. Y es lo que yo voy a anotar ahí. Ahora, la siguiente, ya no se refiere al área, se refiere al perímetro, es decir, al contorno, no a la superficie de esta chinampa, es decir, cuánto mide en forma lineal por la parte de afuera. Entonces yo tengo que ver cuánto mide cada uno de sus lados y hay varias formas de sacar el perímetro, pero vamos viendo una. Yo tengo que ir anotando, este lado mide 5x, este lado mide 3x, más esta parte que mide x, esta parte mide x. Aquí no tiene la medida, pero como de este lado mide x, es obvio que de este lado también va a medir x. Esta parte no me representa la medida, pero la parte de arriba me dice que toda este lado mide 5x. Le voy a restar la parte que mide 3x, que yo ya estoy considerando, y esta parte me va a medir 2x, y esta parte va a medir lo mismo que aquí, o sea, 3x. Entonces lo anoto, miren de nuevo, aquí. Entonces yo anoté los 5x de esta parte de arriba, los 3x, que es esto, más la x que mide la chinampa más pequeña, los 3x que me miden de base, la x de nuevo que me mide del ancho, los 2x que les dije de esta parte y las 3x que es el equivalente a este lado. Entonces anoto todas las medidas de los lados que yo sumaría y al sumarlas, 5 más 3 me da 8, más la x que vale 1, 9, más 3x son 12, más otra x son 13, 2x, 14, 15 y 3x, 18x. Eso es. Ya, maestro. Bien. Ahora, en el inciso D, anota una expresión que represente el área total que ocupa la chinampa. El área total se refiere a la superficie. En la C puse el perímetro, es decir, cuánto mide el contorno, cuánto mide por fuera. Pero en la D tengo que anotar cuánto mide de superficie. Entonces, la fórmula no es la misma. Aquí tendría que ser de dos maneras. Multiplicar primero 5x por 3x para obtener el área de la chinampa más grande y sumarle el área de la chinampa más pequeña que mide de ancho 13, de largo 3x por x de ancho, ¿no? Son dos rectángulos, uno más grande y uno más pequeño, y para obtener esa expresión utilizo el 5x por 3x más 3x por x. Ahora, de los incisos anteriores que acabo de anotar, voy a ir llenando una tabla con los mismos inciso A, B, C y D que me pidieron. Pero voy a anotarlo de dos maneras, una expresión y una expresión que sea equivalente. ¿Qué quiere decir equivalente? Que aunque se escriba de diferente manera, me represente a mí los mismos valores. Lo mismo. Exactamente, así es. Entonces, vamos a anotar. La primera que anotamos, el área de la chinampa donde se cultiva la verdolaga, es esta. 5x por 3x. Y una expresión equivalente sería anotar el producto de multiplicar estos dos términos. Es decir, 5 por 3, 15 y x por x, x al cuadrado. Ahora, lo que anotamos en el área cultivada con perejil fue esto. 3x por x, la base por la altura, y su expresión equivalente es el producto de multiplicar estos términos. 3
X por X me da 3X al cuadrado. El perímetro de toda la chinampa, quedamos que es el contorno. ¿Cuánto mide por la parte de afuera de manera lineal? Entonces ahí anotamos todos los lados, los voy a volver a anotar. Y el total de sumar esos lados, que quedó de esta manera. 5X más 3X más X más 3X más X más 2X. 3X es igual a 18X. El área total, ¿paso ya a la siguiente o todavía no lo ven todo? Bueno, me voy con la D. El área total que ocupa la chinampa quedó de esta manera. 5X por 3X más 3X por X. Y el producto de esta multiplicación es 15X al cuadrado más 3X. Esta es de la chinampa de mayor tamaño y esta corresponde a la chinampa de menor tamaño. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es una representación de las chinampas que nos habían mostrado con anterioridad. Selecciona la chinampa cuya área sea equivalente a la de Genaro y dibujen la manera en que quedarían distribuidos los plantíos de verdolaga y perejil. Vamos a dividir la figura anaranjada, que es la que corresponde a la chinampa, de esta manera. Como de esta parte me está mencionando que mide 6X, voy a dividir la figura en 6 partes. Entonces voy trazándole líneas de esta manera. ¿Sí? La voy a dividir de esta manera de forma vertical y ya ven que ya me quedó dividida en 1, 2, 3, 4, 5 en 6 partes. 6X en 6 partes. Ahora, aquí me menciona 3X. Entonces, ¿en cuántas partes voy a dividirlo de forma horizontal? Obviamente en 3 partes. 3 partes. Entonces trazo las líneas correspondientes. Ya me quedó ahora sí dividida. Ahora, si se dan cuenta, miren, 6 por 3, 18. Si cuentan el número de cuadritos que me quedaron, corresponde a 18X. Entonces, esa es la figura que corresponde a la imagen de la chinampa. Entonces me dice que dibuje la manera en que quedarían distribuidos los plantíos de verdolaga y perejil. Voy a sombrear el más pequeño para que vean. Esta parte azul me correspondería a la chinampa más pequeña y toda esta superficie me correspondería a la chinampa más grande, que es en la figura. De esta manera les tiene que quedar el trazado de esa figura. Tiene una figura distinta. Anoten una expresión que represente el área de la figura verde. El área de la figura verde es esta. Mide E y acá mide E. ¿Cuánto me da E por E? E al cuadrado. Muy bien, E al cuadrado. Ahora, escriban una expresión que represente el área de la figura morada. ¿Cuánto mide? D por D, ¿cuánto me da? D al cuadrado. Bien, D al cuadrado. Pero eso sería si la figura abarcara todo esto, pero yo tengo que quitarle a esta figura esta parte verde. Entonces, para la figura morada sería esto menos la parte verde. Ahora, ¿cómo creen que quedaría la figura morada con lo que ustedes me dijeron, pero quitándole la parte verde? D al cuadrado menos E al cuadrado. Así es. Ahora sí, escribe una expresión que represente el área de las figuras verde y moradas juntas. Efectivamente, sería de esta manera. Voy a la siguiente página. Ahora me dice que Rocío y Marta también construyeron una pequeña chinampa con diferentes cultivos que se muestran en el dibujo. El dibujo es este y yo tengo que ir anotando las expresiones que vayan derivándose del área de cada uno de los cultivos. Me pregunta el guasontle, a ver, el guasontle es este cuadrado azul. Mide de este lado A y de este lado mide A. Si yo multiplico A por A, ¿cuánto me da? A al cuadrado. Y es lo que lo anoto. Ahora, la lechuga tiene medidas distintas. La lechuga mide en esta parte A, pero en esta parte, vemos en la parte inferior que mide B. ¿Cómo quedaría? Quedaría de esta manera.
Voy a multiplicar la A, que es este lado, por B, que es este lado. ¿Sí? Estos son los productos. Y una expresión equivalente es el AB. Es el producto de multiplicar A por B. Ahora la que sigue, el epazote. Dense cuenta de algo. ¿Qué forma tiene el epazote? ¿Con cuál coincide? Es lo mismo que la lechuga. Efectivamente. Y como es lo mismo que la lechuga, voy a escribir la misma expresión. Y entonces, siguiendo esa misma lógica, el betabel, ¿qué multiplico? B al cuadrado. Efectivamente, es B por B. Y entonces es B al cuadrado. Ahora vamos a anotar expresiones equivalentes para representar el área total de la chinampa. El área total es todas estas cuatro chinampas pequeñas, cultivos. Entonces, de este lado mide AB y de este lado mide AB. Voy a multiplicar este lado que mide AB por este lado que mide AB y quedaría de esta manera. ¿Sí? AB por AB. Y su expresión equivalente es esta. Es el cuadrado del primer término, que es A, por el doble producto del primero más el segundo, que es A por B, y se anota 2AB, y el cuadrado del segundo término, que es B al cuadrado. Inciso C, de acuerdo con el número de términos que tiene cada expresión, anoten su nombre. Vamos con la expresión algebraica 1, que sería esta. Como tiene dos términos, se llama binomio. Y la expresión algebraica B es un binomio al cuadrado. A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. El punto 3. Andrés y Elvia construyeron una chinampa cuya siembra distribuyeron como se muestra en esta imagen. Tenemos una imagen de cilantro, espinaca, perejil y calabacita. Vamos a anotar en la tabla, igual que en el ejercicio anterior, la expresión que representa el área destinada a cada cultivo. A ver, cilantro, de acuerdo a lo que ya hicimos, ¿cómo quedaría? B por X, efectivamente. Quedaría de esta manera. B por X, muy bien. Ahora, la espinaca, vean, esta sí tiene otra medida y esta es su siguiente medida. ¿Cómo quedaría? Vean la espinaca. B por A. B por A, ¿no? B por A o A por B. Por el orden alfabético lo vamos a anotar de esa manera. Entonces, la calabacita, de acuerdo a la medida que aparece ahí, tiene A por X. A por X, muy bien. ¿Y el perejil? ¿Cuánto mide el perejil de sus lados? Quedaría X por X. X por X, efectivamente. También pueden ponerle X al cuadrado, que es el producto de multiplicar, de elevar X al cuadrado. Ahora, escriban dos expresiones que permitan conocer el área que ocupa toda la chinampa. A ver, vamos a ver la expresión 1. De este lado mide Px, el ancho, y de largo mide XA. Entonces es multiplicar Bx por XA. Y una expresión equivalente podría ser esta. X al cuadrado más AB, que es el producto de multiplicar en este caso X por X. Aquí está, miren, tenemos la X aquí y la X acá. Me da X al cuadrado. Y yo de este lado tengo A por B y me da AB. C. Son equivalentes las expresiones que representan el área de las dos chinampas. Son equivalentes las expresiones, aunque se escriban de diferente manera. Entonces, sí son equivalentes. ¿Por qué? A ver. Porque dijeron que aunque se escriba de diferente manera, da el mismo resultado. Ok, representa el área total de la chinampa. Ahí hay varias respuestas que podrían ser correctas, lo que ustedes me dijeron también. Ahora, por la medida de sus lados, escriban a qué figura geométrica se parece la chinampa de Rocío y Marta.
La chinampa de Rocío y Marta es la que está en el punto 2. ¿Qué forma tiene esa chinampa? De forma horizontal. Un rectángulo. Un Esta rectángulo. es un rectángulo.